Cuando pensamos en personas que deberían proteger a los más vulnerables, imaginas a alguien con vocación, alguien que cuide, que acompañe y que dé seguridad. Pero en un caso que conmocionó a España, esa imagen se rompió de la forma más brutal posible. La historia de Joan Vila d'Ilmé, el llamado celador de Olot, es una de las más estremecedoras de la crónica criminal reciente en nuestro país, porque las víctimas eran exactamente aquellos a quienes debía proteger, personas mayores, frágiles y dependientes. Joan Vila nació el 26 de septiembre de 1965 en Castellfollit de la Roca, una pequeña localidad de la provincia de Girona, Cataluña. Su vida hasta el momento de los hechos no estaba marcada por antecedentes criminales espectaculares, trabajó en diferentes empleos antes de dedicarse a lo que se suponía sería una labor de cuidado, auxiliar de enfermería y celador en una residencia geriátrica, concretamente en la Fundació La Caritat de Olot. No es fácil comprender cómo alguien que entra en ese entorno con la aparente intención de trabajar con ancianos pudo convertirse en el arquitecto de su muerte. Pero la realidad es que Joan Vila pasó 6 años trabajando en La Caritat, entre 2004 y 2010, y durante los últimos años de ese empleo, algo cambió de manera profunda en su conducta. El punto de inflexión llegó en agosto de 2009. Fue entonces cuando, según confesó posteriormente, comenzó a matar a los ancianos que estaban a su cuidado. Lo hizo de maneras que hoy siguen helando la sangre de quienes escuchan el caso. En algunos casos mezcló fármacos como barbitúricos con agua y se los administró por vía oral. En otros, cuando las víctimas eran diabéticas, les aplicó sobredosis de insulina aun cuando no lo necesitaban. Durante los primeros asesinatos, permaneció sin levantar sospechas claras, en parte porque muchas de estas muertes parecían asociarse a la fragilidad propia de la edad avanzada. Pero los cuerpos no morían de forma serena ni natural. Algunos familiares empezaron a notar que sus seres queridos no fallecían con la tranquilidad que esperaban, había sufrimiento, agonía, síntomas que no cuadraban con una muerte normal. Lo que finalmente hizo saltar la alarma fue la muerte de una de las últimas víctimas, que presentaba quemaduras en la boca y el esófago, señales claras de haber ingerido un producto corrosivo. Eso llevó a los médicos a hablar de forma más explícita de posibles causas externas, y a la policía a iniciar una investigación más profunda. Una vez comenzada la investigación más detallada, Vila negó inicialmente su implicación. Sin embargo, con el paso del tiempo, y tras hacerse exhumar cuerpos y revisar las coincidencias entre las muertes y sus turnos de trabajo, las autoridades consiguieron acumulación de pruebas suficientes que lo pusieron en el centro de la investigación. Poco después, Joan Vila confesó ser el autor de los asesinatos, aunque con una justificación que dio aún más que pensar a quienes siguieron el caso. Él decía que no buscaba hacer daño, sino acortar el sufrimiento, como si creyera que estaba haciendo una eutanasia forzada. Esa declaración fue uno de los aspectos más perturbadores del caso, porque revelaba que Vila, para sí mismo, no veía sus actos como algo cruel sino como algo compasivo. Incluso llegó a decir que amaba a las personas a quienes mataba, todas mayores de entre 80 y 96 años, y que creía que les estaba dando paz. Pero detrás de esas palabras, los hechos eran incuestionables. Entre agosto de 2009 y octubre de 2010, Vila acabó con la vida de 11 ancianos a los que debía cuidar. Suministró medicamentos sin necesidad, manipuló dosis, y en algunas de las muertes más brutales utilizó líquidos corrosivos como lejía o ácido desincrustante, que causaron un sufrimiento intenso antes de la muerte. Las pruebas forenses confirmaron que estos productos fueron administrados deliberadamente por él. La confesión llegó gradualmente. Al principio reconoció solo 3 casos, pero después admitió haber matado a 8 ancianos más, hasta completar los 11, cuando la presión de la evidencia y las exhumaciones lo llevaron ante el juez. En su declaración dijo que en 6 casos usó mezclas de fármacos, en otros 2 utilizó insulina y en 3 finalmente empleó el limpiador corrosivo. El juicio fue seguido de cerca por la opinión pública y se realizó ante un jurado popular, que después de deliberar declaró a Joan Vila culpable de los 11 asesinatos por unanimidad, descartando que hubiera una alteración psíquica que disminuyera su responsabilidad. El jurado entendió que, aunque Vila intentó presentarse como alguien motivado por compasión, sus actos eran homicidios conscientes y deliberados. En junio de 2013, fue condenado a 127 años y medio de prisión, la pena máxima fijada dentro del cómputo total de delitos, aplicando agravantes como alevosía en todos los casos y ensañamiento en los 3 asesinatos en que utilizó sustancias corrosivas. Aunque la suma de penas individuales superaba los 100 años, la ley española limita en la práctica el cumplimiento efectivo a un máximo de 40 años, que es la parte real que deberá cumplir en prisión.
Además de la pena de prisión, al geriátrico La Caritat y a la compañía de seguros se les exigió una responsabilidad civil subsidiaria, se fijaron indemnizaciones a las familias de las víctimas, aunque estas cantidades solo pueden ser simbólicas frente a la magnitud de la tragedia. Durante el juicio y después, Vila intentó argumentar que actuó por compasión, que quería ayudar a las personas mayores a dejar de sufrir. Su defensa incluso intentó alegar que tenía una alteración psíquica que justificara un trato diferente. Sin embargo, tanto el jurado como los tribunales rechazaron esas alegaciones, concluyendo que Vila tenía plena comprensión de sus actos y que sus motivaciones, aunque distorsionadas, no eximían su responsabilidad penal. Además del impacto en las familias de las víctimas, el caso de Joan Vila hizo reflexionar a la sociedad sobre el control y supervisión en residencias de mayores, sobre la necesidad de mecanismos más estrictos para proteger a los más vulnerables. Aunque el móvil exacto de Vila puede ser objeto de análisis psicológico profundo, la investigación y el juicio dejaron claro que sus actos no respondían a un impulso momentáneo ni a un accidente, fueron decisiones reiteradas, conscientes y sistemáticas, ocultas durante más de un año en un lugar donde debía imperar el cuidado. Su historia es un ejercicio de reflexión, no solo sobre un criminal y sus actos, sino sobre cómo la sociedad y los sistemas de control pueden fallar, cómo la confianza puede ser traicionada y cómo las víctimas más indefensas son las que más necesitan protección.